Continuamos con el mantenimiento de la estructura de los albergues. Sobre todo es una cuestión para garantizar el tema de la salud pública. Y vamos a ver aquí a continuación, vamos a ver esas cuestiones de salud pública, el control de las aguas, higiene y seguridad alimentaria y todo lo relacionado con el saneamiento y el control de plagas. El necesario mantenimiento. La complejidad en cuanto a las operaciones de mantenimiento, lógicamente, va a depender del tipo de albergue seleccionado. Como veíamos anteriormente, los albergues acondicionados o provisionales únicamente van a requerir de la existencia de que tengamos canales, tracks, para la entrega, vertido de materia, energía e información. Es decir, cuando seleccionamos alguno de estos tipos de albergues, lógicamente debe tener disponibilidad de esa serie de servicios y, en principio, pues ya están configurados para que así sea. En cambio, los albergues de campaña, salvo como indicábamos los campings, los campamentos turísticos, sí que vamos a tener que construir todos estos tracks y nodos específicos para su funcionalidad. Como vemos en un pabellón de deporte, pues bueno, podemos encontrar ese acceso a saneamiento, ese acceso a la energía eléctrica y ese acceso al agua potable. En cambio, bueno, pues en un acampamento que tenemos que hacer, un campamento de emergencia, pues lógicamente no vamos a disponer en principio de ninguno de esos tres elementos. Áreas básicas de mantenimiento en los alojamientos de campaña. Pues tras el diseño que hemos visto de todos los espacios, hay que establecer las infraestructuras para dar servicios a los mismos. Y el objetivo básico del mantenimiento de los campamentos de emergencia es el control sanitario, la salud pública y la autoprotección de la propia instalación. Ese control sanitario incide en tres abastecimientos críticos: los de agua, energía eléctrica y saneamiento. Ahí vemos pues las tres áreas básicas: la autoprotección del campamento en sí, el tema de salud pública y el control sanitario. Y dentro del control sanitario, pues esas tres grandes áreas como son el agua, la energía y el saneamiento. Vamos a ver esas medidas de salud pública y sanidad. Las medidas en cuanto a sanidad pues irán por la vigilancia epidemiológica y la inteligencia sanitaria. Debemos tener a esa población bajo un control estricto, dado que lógicamente las condiciones ambientales pues no son las óptimas en esa situación de crisis desatada y por tanto es muy propenso el que pueda desarrollarse determinadas epidemias entre la población afectada. Y por supuesto también incidir en los programas de educación sanitaria dentro de la cultura preventiva, dado que también debemos entender que a la población se le saca de su hábitat habitual y va a concentrarse en unas zonas provisionales y lógicamente sin las mismas condiciones que podrían tener en sus viviendas. Con respecto a las medidas de salud pública, ya las hemos comentado: control de las aguas, tanto en el abastecimiento de las mismas, donde hablaremos de la potabilización, como en el saneamiento de las aguas grises y negras, que es toda la gestión de las excretas. Por supuesto, también la higiene y seguridad alimentaria, la gestión de los residuos y el control de plagas y animales sueltos. Estas serán las tres grandes áreas con respecto a las medidas de salud pública en los campamentos: el agua, los residuos sólidos urbanos y el control integral de plagas, como decimos como CIP, RSU y agua. Requisitos de las infraestructuras de abastecimiento. Bueno, el punto final de conexión de dichas redes internas que hemos diseñado con el campamento será un track o red externa que garantice el transporte del fluido desde hasta un nodo generador o finalizador. Es decir, todas nuestras redes deben estar preparadas para transportar pues esos fluidos, esa energía,
hasta el lugar desde donde se genera o hasta desde el punto donde se verterá, el finalizador. Y necesitaremos también un sistema de depósitos, los cuales a su vez estarán incorporados a ese track de transporte y abastecimiento dentro de la proyección logística. El tener ese punto finalizador de conexión o ese punto de entrada es cuando tenemos una garantía de conexión a red. En cambio, si no tenemos garantía de conexión a red, lógicamente vamos a necesitar un sistema de depósitos a partir de donde, por ejemplo, las canalizaciones de agua necesitarán un depósito central que es donde se verterá esa agua que a través de una red de transporte logística de abastecimiento que hemos visto en la anterior teoría, en la teoría del abastecimiento, será la que proporcione esa agua, ese depósito, para que no haya rupturas de stock, y desde ahí es de donde partirá nuestra infraestructura de abastecimiento de agua. Igualmente podemos hablar con los residuos, con las excretas, igual podemos hablar con lo que es la toma de energía, puesto que no tenemos garantizado una conexión a red. En este caso, el depósito en la energía pues sería ese combustible, por ejemplo, que necesitaríamos para que nuestro generador eléctrico pudiese funcionar con combustión. Vamos a centrarnos un poco en el tema del control de la salud pública en los alojamientos de campaña. En esas tres grandes áreas como son el abastecimiento de las aguas, el saneamiento de aguas grises y negras, sobre todo pues lo que es el control de las excretas y finalmente el control integral de plagas. El agua, el suministro de agua potable y esas condiciones de prestación de dicho servicio. Suministro de agua potable. Debe estar garantizado el suministro. Ya hemos hablado en teoría de la distribución, en teoría de abastecimiento, que el agua es un factor crítico, clave y muy relevante en toda proyección logística. Y lógicamente lo es, puesto que es un factor de abastecimiento imprescindible para la vida de las personas y por tanto debe estar garantizado dicho suministro. Debe reunir también condiciones de potabilidad, no nos sirve toda el agua. Que cuando hablamos de potabilidad, la normativa española nos dice que el agua para ser potable debe ser pulcra, debe ser limpia, inodora, insípida, sin partículas que la hagan turbia y debe disponer de algún tipo de mineral como sodio, yodo, cloro en cantidades adecuadas. Si se cumplen esas 6 condiciones podremos estar hablando de agua potable. En las otras circunstancias, cuando se incumple alguna de estas condiciones, pues no podemos decir que tenemos agua, pero no es una agua apta para el consumo humano. Acciones para garantizar la calidad del agua potable en España. ¿Cómo garantizamos o qué parámetros se toman en cuenta en nuestro país para decir que el agua es potable? Bueno, lo primero es que la calidad del agua para consumo humano está regulada en un Real Decreto, en concreto en el Real Decreto 140 de 2003 del 7 de febrero. Todos aquellos que tengan interés por este tema, pues esa es la norma de referencia en cuanto a cómo debe ser, cómo debe tratarse esas aguas para que sean aptas para el consumo humano. Las acciones principales para garantizar esa calidad que vienen reflejadas en este decreto, es que sean aguas salubres y limpias sin contener ningún microorganismo nocivo, el establecimiento de puntos de control de calidad de las aguas. Se habla de una dotación de 100 litros por persona en condiciones de normalidad. Esto sería quizás un dimensionamiento óptimo en cuanto al abastecimiento de agua a las personas que estén en un campamento de emergencia. Vemos que tenemos otros dimensionamientos extraordinariamente más cortos, pero lo normal sería que pudieran disponer de 100 litros por persona. Esto es lo que nos establece la normativa española. Por tanto, ese sería, digamos, nuestro óptimo, el poder alcanzar esos 100 litros. Luego, por supuesto, lavado
limpieza y desinfección de las tuberías, los tracks, tenemos que ocuparnos de ellos, deben estar en óptimas condiciones. También potabilización de aguas turbias, no se debe servir esas aguas turbias. Condiciones de los depósitos del agua, ahora vamos a verlos. Los depósitos del agua no pueden ser cualquier lugar donde poder almacenarlos, sino que esos depósitos deben cumplir una serie de requisitos para ser considerados como tales. Luego, por supuesto, debemos intentar tener una red de distribución en malla con cierres por sectores, de tal manera que si en un momento dado tenemos una rotura, no se nos fugue toda el agua por ahí, sino que podamos cerrar antes de ese segmento y poder derivar las aguas por otra canalización a fin de que lleguen al consumidor final. Y bueno, operadores, todos que operen en este sector, pues deben tener los controles adecuados a los manipuladores de alimentos, que entre otras cosas pues exigen que tengan una serie de controles, controles médicos, ¿no? para ver que no tengan ningún tipo de enfermedad que no puedan transmitir. Condiciones de los depósitos en España. Deberán siempre situarse por encima del nivel del alcantarillado. No podemos poner depósitos subterráneos por debajo del nivel de donde circulan las aguas grises y sobre todo las aguas negras, dado que una filtración, lógicamente, por gravedad, terminaría por afectar al depósito. El depósito siempre debe estar por encima. Se encontrará siempre tapado y dotado de un desagüe que permita su vaciado total para facilitar su limpieza y desinfección. El transporte de aguas potables queda sujeto a un procedimiento administrativo para autorizarse. No siempre ese transporte a esos depósitos se puede hacer como uno quiere, sino que requiere de un procedimiento administrativo para autorizarlo. Y los depósitos deben revisarse en cuanto a su integridad para evitar grietas o roturas que los comuniquen con patógenos del exterior. No tanto por las pérdidas de agua que puedan tener, sino para evitar que de fuera puedan entrar patógenos al interior del depósito. Entonces, bueno, resumiendo, siempre por encima de la alcantarilla, tapado, integridad frente a grietas, hay que vigilar para que no haya grietas, y disponer siempre de un desagüe para permitir vaciarlo y limpiarlo. Esas son las condiciones en España para generar o tener un depósito de agua. ¿Qué pasa en una catástrofe? Ahí tenemos la fotografía de un pozo tradicional cartesiano de toda la vida, y en muchas circunstancias es lo que nos vamos a encontrar para poder atender pues nuestro establecimiento de campaña, donde vamos a alojar a esas personas evacuadas que lo han perdido todo. Las grandes emergencias, la clave, o sobre todo una de las cuestiones que siempre suele presentarse, es la falta de la calidad de las aguas. Y además ello es uno de los grandes problemas en cuanto a salud pública, dado que esa baja calidad de las aguas lo que hace, como vamos a ver más adelante, es propagar las enfermedades. ¿Por qué? Puesto que normalmente el evento catastrófico lo que habrá influido negativamente es en todos esos sistemas de abastecimiento de aguas, ¿no? Produciendo contaminación química, radiológica o biológica. Vemos ese pozo, bueno, pues incluso unas grandes inundaciones puede hacer que el agua que se encuentra ahí, o de la que toma la capa freática de la que toma el agua, ese pozo, pues haya contaminado de los arrastres de esa inundación o, bueno, pues cualquier otra circunstancia. Y por supuesto la posible avería de la red de saneamiento puede generar problemas de aguas fecales en el agua potable. Pensemos en un sismo, en un terremoto en el cual pues pueden romperse lo que son las redes de alcantarillado y en un momento dado pueden penetrar en nuestros depósitos o pueden penetrar en, sobre todo, como estamos viendo en la fotografía, contaminar lo que son los niveles freáticos, de los cuales a través de pozos estamos obteniendo agua potable para el consumo. Bueno, la OMS tiene una guía de calidad de aguas potables pues para todos estos casos. Ahí se la pueden descargar de la página web de la OMS,
Ahí tienen el código QR para poder acceder a esa guía de calidad y completar los materiales de esta presentación pues con documentación técnica. Ahí además van a encontrar muchas más cosas, tanto en saneamiento como en abastecimientos, etcétera. La guía de la Organización Mundial de la Salud, desde luego, es una página web donde van a encontrar múltiple información para la atención a las personas afectadas y, por tanto, es muy recomendable que lucien en ella. Por supuesto, pues por favor accedan a través de ese código QR o buscando la página en el navegador por internet correspondiente y descárguense esa guía para tenerla siempre de referencia en el caso de que deban enfrentarse a un siniestro de grandes magnitudes o se vean en la necesidad de bueno, pues ver cómo deberían ustedes potabilizar las aguas en las zonas de sus proyecciones logísticas. La situación ideal es siempre, por supuesto, encontrar una fuente de abastecimiento en cantidad y fiabilidad suficiente para poder atender a ese albergue de campaña. Casi les diría que el criterio fundamental sería el emplazar ese albergue de campaña en un lugar donde podemos disponer de agua en cantidad y calidad suficiente, incluso antes de estar próximo a algún núcleo habitado o tener unas comunicaciones mucho más óptimas. Es casi preferible tener esa capacidad de abastecimiento de agua y luego en todo caso facilitar o mejorar los accesos al campamento que no viceversa, tener unos excelentes caminos para llegar al mismo, pero sin embargo no disponer de esa agua en cantidad y calidad adecuada. En su defecto, pues siempre es preferible elegir una fuente de agua que pueda distribuirse a los usuarios sin tratarla o con un tratamiento mínimo, pero que se disponga en cantidad suficiente. Si no podemos garantizar la calidad, como mínimo que podamos garantizar la cantidad de agua para atender a esas personas. Estar próximo, por ejemplo, a un río, a un lago o a una zona que disponga de agua en cantidad suficiente. Las condiciones de protección de la fuente de agua. Por otro lado, es fundamental la protección física y la integridad de la fuente de abastecimiento. Y eso debe garantizarse. No podemos tener nuestro pozo, no podemos tener nuestro depósito sin unas condiciones en las cuales rodeemos el mismo para evitar precisamente que en un momento dado se pueda acceder o alguien pueda incluso contaminar esa fuente. Pues eso, como les decía, debe garantizarse esa integridad física de la fuente. Habíamos visto cómo debe ser un depósito, pues lógicamente si tenemos, por ejemplo, un pozo, el acceso a ese pozo debe estar debidamente vallado y cerrado. Se debe dotar a dicha fuente lo más rápidamente posible de un proceso de extracción para garantizar una cantidad razonable. Como vemos, la OMS y la clave en la logística es disponer siempre primero de la cantidad de agua para abastecer al campamento y luego en una segunda fase, desde luego, lo que necesitamos es potabilizarla, pero agua necesitamos siempre, a ser posible, cuanto antes y en cantidades necesarias. El suministro a grandes campamentos, bueno, pueden usarse fuentes de aguas superficiales, clarificando esa agua bruta antes de su desinfección. Lo que les he dicho, utilizar aguas provenientes de ríos, provenientes de pequeños lagos, lagunas, etc. La desinfección se realizará mediante tratamientos de floculación y sedimentación o bien de filtración. También pueden combinarse ambos tratamientos. La floculación y sedimentación básicamente lo que hace es que todos, si cogemos agua de un río, normalmente, desde luego en ningún río el agua es potable. Pero incluso si estamos hablando de un barranco, de un río que se ha visto afectado por unas inundaciones,
Normalmente esa agua lleva muchísimos sedimentos que flotan en el agua, que están disueltos en la propia agua. ¿Qué es lo que hacemos? La floculación y sedimentación es acelerar, digamos, la precipitación de todos esos elementos al fondo, ¿no? Se utilizan una serie de compuestos químicos o incluso simplemente se hacen dejando reposar el agua, y lo que ocurre es que esos microgramos de polvo en suspensión, de sólidos que puede contener el agua, lógicamente se depositan en el fondo dejando el agua limpia. O bien se puede utilizar un sistema de filtración. Antiguamente, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se llegaba así, simplemente se ponía una tela, se pasaba el agua a través de la tela y bueno, pues se bebía el agua que salía por ahí, porque ya la tela de alguna manera filtraba el barro o los sedimentos que pudiera llevar el agua, ¿no? Bueno, pues digamos sería algo similar, pero con unos filtros más modernos. Y desde luego se pueden combinar ambos tratamientos. La potabilización de aguas en España. Aquí vamos a hablar de lo que se llaman las etapas. La calidad de aguas se garantiza mediante lo que se denominan plantas potabilizadoras o ETAPs. ¿En qué se basan? Pues tienen normalmente un sistema de desinfección por hipoclorito con controles diarios sobre el pH, sobre la conductividad, es decir, cómo garantizamos que la calidad del agua en un momento dado no se contamine. Pues hacemos unos controles permanentes o diarios del pH de esa agua que aporta esa estación potabilizadora. ¿Por qué? Porque si en un momento dado tiene algún tipo de sedimento residuo, el pH cambia y por tanto se incrementa la conductividad del agua. Y enseguida pues nos daría una medida como que el agua que está saliendo de esa potabilizadora pues no es adecuada para el consumo. Los tratamientos de agua para su potabilización en España disponen de 3 categorías, ¿vale? Esto simplemente a efecto de información. Tenemos un tratamiento que se llama el A1, tratamiento físico simple y desinfección mediante filtración rápida y desinfección. Pues, filtramos el agua para quitar todos los elementos que puedan llevar de un determinado calibre y posteriormente hacemos una desinfección bastante simple, pues eso, con hipoclorito mezclado con el agua, y es un tratamiento muy simple. Esto es interesante porque estas categorías de agua normalmente los planes territoriales de emergencia los solemos hacer constar. Cuando un municipio dispone de una etapa, solemos disponer del dato de qué tipo de tratamiento se le efectúa. Incluso en muchas circunstancias lo que se hace es que ese tratamiento se da a la salida de los depósitos del agua potable. Por tanto, podemos tener un conocimiento sobre cuánto de bueno o cuánto de proceso de potabilización llevan las aguas que se utilizan en ese municipio, simplemente acudiendo a los datos del Plan Territorial de Emergencia Municipal. El tratamiento A2 es algo más complejo, es un tratamiento físico normal con un tratamiento químico y desinfección mediante precloración, coagulación, decantación, filtración y desinfección, que es la cloración final. O sea, tiene un doble sistema de cloración el agua y un tratamiento pues un poco más complejo que el simple que bueno, nos aportan las potabilizadoras de grado A1. El A3 ya es el más complejo, es un tratamiento físico y químico intensivo con una afín y desinfección mediante cloración hasta un punto de ruptura, hasta un punto determinado, el breakpoint que se llama, coagulación, floculación, decantación, filtración, afino mediante carbón activo y desinfección con ozono más cloración final. Es un tratamiento extremadamente más amplio que los anteriores y lógicamente el que se determine una etapa para A1, A2 o A3 dependerá lógicamente de la calidad en cuanto al abastecimiento de aguas de esa población. En algunos casos, bueno, pues toman directamente las aguas de manantiales que prácticamente, bueno, esas aguas ya suelen ser potables de por sí y únicamente pues para dar una cierta garantía al consumidor sobre la misma, pues basta con un tratamiento físico simple, un tratamiento A1.
mientras que en otras poblaciones el acceso a fuentes potables de agua, pues lógicamente es mucho más complejo y necesita tratamientos A3. De hecho en Israel, por ejemplo, las aguas de las estaciones depuradoras, las aguas grises que se depuran, se suele utilizar un tratamiento A3 y luego pues, son perfectamente potables y se vuelven a verter en la red de agua potable. El caso más extremo es incluso en el lejano oriente, en, un, en una población cerca de Indonesia, en la cual bueno, es un estado-ciudad y allí es que incluso hasta las aguas negras, toda el agua, dada la carencia que tienen, se utilizan sistemas de A3 para volver a potabilizarla. Necesidades para los usuarios. Ya vamos apuntando ahí el tema del cubo de agua. ¿Por qué? Porque los usuarios finales van a necesitar contar con un instrumental para transportar, almacenar y recoger el agua. Nosotros no podemos plantearnos en un campamento de emergencia, pues sí, pues tenemos una fuente de agua en cantidad suficiente, hemos establecido pues una bomba de aspersión para poder sacar ese agua, o hemos construido un pozo para poder obtenerla en cuantía suficiente. Bueno, tenemos un depósito de agua y la gente necesita recoger. Entonces, si cada vez que tienen que hacer una operación necesaria con agua, deben acercarse a ese núcleo en el cual estamos potabilizando el agua o estamos obteniendo esa agua, siempre tendríamos unas colas impresionantes y sería todo lo contraproducente que se puede uno imaginar, ¿no? Entonces lo lógico es que la gente pues disponga de esos elementos, de recipientes adecuados para recoger y almacenar agua, tengan botellas, tengan garrafas, tengan esos cubos, esas pajanganas y desde luego recipientes higiénicos y adecuadamente lavados para utilizar esos recipientes para lavar, cocinar y para asearse. En la primera dotación de envío de materiales, por tanto, esta es una prioridad. Nos parece absurdo, ¿verdad?, el mandar cubos de agua o garrafas a una población, pero debemos tener en cuenta que dentro de los primeros envíos necesitamos, lógicamente, que la gente disponga de esos elementos, de esos cubos, de esas garrafas. Hay algunas que son incluso plegables y no ocupan espacio y se van incrementando su volumen conforme se van llenando de agua. Eso necesitamos contar con ello para que las personas tengan un lugar donde recoger esa agua desde nuestro punto de abastecimiento y llevarla hasta su parcela. La desinfección de las aguas. Bueno, es crucial la necesidad de a la mayor brevedad posible, desde luego, desinfectar esa agua, dado que el agua es vector de enfermedades y puede provocar brotes epidémicos entre la población albergada. Hemos dicho que en catástrofes, desde luego, la primera prioridad es disponer de agua en cantidad suficiente para abastecer el campamento. La siguiente, desde luego, es desinfectar esas aguas, porque esas aguas, aunque le demos ese primer tratamiento, el problema que tienen las mismas es que pueden ser un vector, un transmisor de enfermedades, y es algo que debemos evitar. Cuando no puede garantizarse la desinfectación de las aguas, los usuarios pueden realizar alguna de las siguientes prácticas reductoras. Esto sería para los primeros días antes de poder garantizar un abastecimiento en las condiciones que hemos visto anteriormente de potabilización de las aguas. Pues, digamos, son remedios un poco caseros, pero bueno, pueden llegar a ser bastante eficaces en una situación de gran emergencia cuando acudamos a prestar ayuda internacional. Bueno, la primera medida, lógicamente, es calentar el agua hasta que hierva y enfriarla antes de consumirla. Esa cocción, lógicamente, lo que hace es evitar la propagación, incluso eliminar los posibles gérmenes que el agua pueda contener.
Otra segunda solución es añadir lejía doméstica, hipoclorito sódico, en un balde de agua en una proporción de 1 gota de lejía por litro de agua. Mezclar enérgicamente y dejar reposar durante alrededor de 30 minutos antes de consumir la misma. Si el agua está turbia, antes de desinfectarla debe clarificarse filtrándola y dejando que sedimente o ambas cosas. Esta es una solución de campaña bastante aceptable y consiste, bueno, podemos ir a un río, podemos ir a una balsa, podemos ir a un lago, podemos ir a esa fuente de agua, por lo que les decía de la importancia de tener los baldes de agua anteriores, esos cubos, esas palanganas. ¿Por qué? Porque podemos recoger esa agua y con lejía, simplemente con 1 gota de lejía por litro de agua, se puede producir esa primera potabilización artesanal de esa agua para que pueda ser apta para el consumo. Si el agua está turbia, pues haremos lo mismo, la dejaremos reposar de tal manera que el sedimento se deposite en el fondo y bueno, pues la podemos filtrar con una tela, etcétera, y dejar una segunda parte para que se deposite, y cuando ya la tengamos bastante clarificada esa agua, entonces procedemos a ponerle esa gota de lejía por cada litro. Otro medio que además es extremadamente eficaz es, bueno, primero agitar vigorosamente volúmenes pequeños de agua en un recipiente limpio y transparente. O sea, es posible, pues una botella de cristal transparente nos puede servir, incluso una botella de plástico PET, de estas de las que tenemos tradicional, de donde se vende el agua, ¿no? De estas de 2 litros o de litro y medio, ¿no? Esto se hace durante 20 segundos y exponer el recipiente al sol durante al menos 6 horas. El sol, la radiación ultravioleta del sol es extremadamente letal para cualquier tipo de patógeno, cualquier tipo de virus o cualquier tipo de bacteria. Hay, por ejemplo, experiencias en las cuales se recoge, por ejemplo, el agua de un tejado a 2 aguas, ¿vale? Se pone una canaleta y esa canaleta normalmente anteriormente pues se vertía un aljibe. ¿Qué es lo que están haciendo algunos métodos modernos? Pues simplemente hay métodos artesanales que ponen una botella junto a otra, unas botellas de estas de plástico normales de agua, ¿no? Y lo que va haciendo esa agua de lluvia es va llenando progresivamente todas esas botellas y sale por la última de ellas. Están todas interconectadas, ¿no? Se van llenando, son vasos comunicantes, las botellas hacen vasos comunicantes hasta que se le llena la última y de ahí ya se vierte a ese aljibe final. Pero esas botellas, ¿por qué se ponen? Se ponen al sol. Se ponen al sol porque precisamente pasado un día, desde la insolación que suele haber, esa agua se desinfecta por sí mismo gracias a la radiación solar. Por tanto, prácticamente el agua que posteriormente sale del último vaso comunicante, de la última botella, es un agua que podemos beber sin necesidad de haber siquiera introducido esa gota de lejía por litro de agua, lo cual, bueno, puede ser recomendable también. Y luego, bueno, por supuesto, aplicar productos de la desinfección del agua. Pues existen pastillas potabilizadoras que vienen a hacer o vienen a tener un poco los elementos que hemos dicho, ¿no? Esa solución de hipoclorito cálcico normalmente en este caso, y bueno, pues unos comprimidos que en función del número de litros de agua que tenga un depósito, pues se le echa y de alguna manera potabiliza, desinfecta esas aguas. Vamos a tocar ahora el saneamiento. La primera parte de las aguas es referida al agua que bebemos y ahora vamos a ver el agua que desechamos, ¿no? Y trataremos pues eso de las aguas grises y las aguas negras. Tipos de aguas residuales. Pues ya la hemos avanzado. Por un lado vamos a tener aguas grises provenientes de cocinas y lavaderos, así como las empleadas en nuestra higiene corporal, las que salen de la ducha.
Su característica fundamental es que disponen de grasas, hay grasas mezcladas con el agua. Y por otro lado tenemos las aguas negras, que es ni más ni menos su origen son las excretas. Y es la gestión de las excretas en el campo. Características, pues tienen materia orgánica. Estas son las dos grandes clases de aguas que nos vamos a encontrar. Las aguas grises y las aguas negras. Eso es lo que definimos como aguas residuales. Y debemos hacer un tratamiento de ambas en nuestro establecimiento de campaña en emergencias. Principios generales para la gestión del saneamiento de las aguas. Bueno, primero, garantía de conexión a red, de saneamiento o en caso contrario, depuración propia. Y la segunda es la separación de aguas, redes internas. Bueno, pues ahí lo tenemos. Los dos principios, desde luego, si tengo una garantía de conexión a red, la debo hacer y además, si no la tengo, pues tendré que proceder a un procedimiento de depuración propia, de autodepuración de esas aguas. Bueno, eso es uno de los principios generales y el otro principio general es siempre separar las aguas, no juntar aguas grises con aguas negras, sino que cada uno tenga su propio canal. Con respecto a la conexión a la red, bueno, pues debe existir garantía de conexión a la red, igual que hablábamos de las cuestiones de la energía eléctrica o del abastecimiento de agua. Si no es posible, que es lo normal que nos va a suceder en un alojamiento de campaña, bueno, pues necesitaremos instalar un sistema de depuración propia, puesto el sistema de depuración propio lo que nos exige la normativa en cuanto a la depuración es que las aguas que nosotros depuramos sean aptas para riego, no para beber, sino por lo menos aptas para riego. Otra de las condiciones es nunca verter directamente aguas negras, las excretas, verterlas directamente al mar, ríos, lagos o acequias. Hay que tratarlas previamente. Ese procedimiento no debe realizarse. Y en la normativa española también a lo último que hay que recurrir, puesto que están prohibidos, son los llamados pozos ciegos. Bueno, vamos a ver un poco cómo sería esto. Dice, ¿hay conexión a red o no hay? Si hay garantía de conexión a red, pues lo único que tendremos es conectar la red de saneamiento a la red del campamento. Si no hay conexión a red, pues tenemos tres opciones: instalar el sistema de depuración propio, nunca verter directamente las aguas negras y prohibido los pozos ciegos. Separación de las aguas. Este era el otro principio. Siempre tenemos que separar las aguas residuales en función de su origen. Podemos emplear una red de pluviales para recoger las provenientes de lluvia y vertidos en las vías del alojamiento. Bueno, esto es lo que, si alguno ha ido de acampada normalmente, pues es el famoso surco que se hace alrededor de la tienda de campaña, sobre todo en días que pueda llover, ¿no? Bueno, pues no es ni más ni menos que eso, es hacer una zanja en la cual el agua de lluvia caiga y a partir de ahí se canaliza hacia un punto de vertido, hacia un depósito. De ahí, fíjense que volvemos otra vez a la importancia que tenía al principio del todo el tipo de terreno que escojamos, puesto que siempre habíamos hablado de que tuviera un poco de pendiente. ¿Por qué? Porque si disponemos de esa pendiente, lógicamente podremos trazar esa red de aguas fluviales y el agua fluirá por esas canalizaciones. En cambio, si es una zona absolutamente llana, el drenaje será extremadamente complejo. Y, por supuesto, disponiendo de un colector específico de aguas grises. Es decir, el agua que provenga de los lavaderos de ropa, de los fregaderos de los cubiertos y de las duchas, de esos tres elementos, los desagües deberán ir a un colector específico de aguas grises. Deberán tener un sistema de cañerías que recojan esas aguas y las separen, desde luego, de las aguas negras, que lo que requiere es un sistema de letrinas. Bueno, pues aquí tenemos red de aguas fluviales, colector de aguas grises y los sistemas de letrina. Depuración de las aguas. Siempre que no exista alternativa, se debe proceder a la depuración de las aguas.
En España está prohibido, como decíamos, el vertido directo de aguas negras a cauces de agua y realizar pozos ciegos de aguas residuales. Las circunstancias del desastre, bueno, pueden condicionar las anteriores prohibiciones, pero que tengamos en cuenta siempre que esto es el último recurso. El último recurso es, desde luego, ese vertido directo de aguas negras y la realización de pozos ciegos. ¿Cuál es esa conexión óptima? ¿No? Bueno, pues la opción óptima sería disponer de una conexión a red de saneamiento. Es decir, en esas canalizaciones que hemos hecho de las grises y del sistema de letrinas, poder directamente conectarlo porque dispongamos de esa red de saneamiento. Si no es posible la red de saneamiento, pues tendremos que hacer una depuración por medios propios. Si no es posible, pues bueno, pues tendremos que hacer un vertido a pozo ciego con un tratamiento previo, ¿no? para reducir al máximo el impacto medioambiental de ese pozo ciego. Y lo último es siempre intentar evitar a toda costa el vertido directo de aguas negras por su impacto sanitario y medioambiental. Al fin y al cabo, las excretas, si las soltamos, por ejemplo, en el mar o en el propio río, lo que estamos haciendo es contaminar o propagar posibles enfermedades río abajo, ¿no? Y no sabemos qué condiciones vamos a encontrar allí. En ese caso sería, como decíamos, la última de las soluciones, el hecho de vaciar directamente las letrinas sobre ese flujo de agua, ¿no? Eso es lo que debemos intentar en último extremo. Y bueno, pues si ya no fuera posible por las circunstancias de la catástrofe, pues lógicamente si se hace, tendrá que ser lo primero que intentemos gestionar con el tiempo, de evitar, y siempre teniendo en cuenta todo lo que podemos tener agua de abajo de ese punto de vertido. Se vierte directamente al mar, pues bueno, ya sabemos, pero lógicamente toda la zona próxima de costa quedará contaminada lógicamente por las excretas del campamento, y tendremos que tomar medidas de integridad para evitar, por ejemplo, que la gente pueda marisquear o pueda incluso pescar en una zona donde estamos tirando excretas, ¿no? Complejidad de los tratamientos de depuración de aguas negras y aguas grises. Ya ahí la infografía lo apunta. Van a ser mucho más complejos las aguas negras que las aguas grises. El tratamiento de aguas grises no es muy complejo. La red de pluviales se genera, pues como hemos dicho, mediante canaletas o acequias exteriores que permitan la circulación del agua de lluvia hasta un punto de vertido. O sea, simplemente una zanja en el centro de la calle nos puede servir para que las aguas caigan en esa zona, las aguas de lluvia, y directamente ese sistema pues vierta a un depósito o a una zona donde se recojan esas aguas de lluvia. El colector específico de aguas grises, este que recoge, como hemos dicho, las duchas, los fregaderos y los lavaderos, bueno, pues también debemos canalizarlas hacia un punto de vertido. Y el punto de vertido dispondrá de lo que se llama una cámara desengrasante. El tratamiento de aguas negras sí que es en sí más complejo, requiere de una fosa séptica para el tratamiento posterior en lechos de evaporación. Necesitamos hacer, digamos, unas balsas de evaporación para separar el agua de lo que son los lodos dentro de las excretas. Bueno, en nuestro mundo occidental, lógicamente, tenemos tratamientos aceptados por aguas negras sin el empleo de fosas sépticas. Ahí tienen dos dibujos de dos posibles soluciones. Una de ellas es, bueno, la instalación de depuradoras portátiles de aguas negras, que las hay. Incluso están paletizadas en isocontenedores de 20 pies, lo cual facilita enormemente su transporte en un sistema logístico. Bueno, pues podemos instalar estas depuradoras portátiles, que las hay, existen, y será cuestión, pues lógicamente, de tener previamente localizado a las fábricas que, bueno, pues puedan abastecernos de las mismas. Incluso no es descartable pues tener una reserva estratégica con alguna de ellas.
Y bueno, pues otra de las cuestiones, lo ven bajo, son inodores portátiles con reductores químicos. Esto es una dotación básica que la inmensa mayoría de las roulottes, de las caravanas, tienen. Es, como vemos, un váter, solo que lleva un depósito inferior en el cual existe un líquido reductor químico. Vamos, el líquido reductor químico es lo que ustedes, si se van a las ferias y todo esto, ¿no? En Hogueras de San Juan, por ejemplo, todos esos aseos químicos, esas casetas de plástico, lo que disponen este tipo de producto es un reductor químico que lo que hace es que, digamos, disuelve, por así decir, la excreta, ¿no? Y bueno, pues suelen ser extremadamente eficaces y es desde luego un sistema de letrinas, como vemos, pues bastante más compatible con el medio ambiente y muchísimo más higiénico. De hecho, incluso algunos de estos líquidos reductores son medioambientalmente sostenibles, ¿no? Entonces utilizan una serie de enzimas que permiten que las excretas ya directamente sean material orgánico que podemos utilizar pues para plantar. El tratamiento de aguas en caso de una catástrofe. Vamos a ver qué haríamos con las aguas grises. En el supuesto de aguas grises se puede recurrir a lo que se llaman los humedales artificiales, los cuales recogerían este tipo de residuos provenientes de la red interna del campamento. Uno de los factores en cuanto a la educación de las instalaciones, ya hemos dicho, de la importancia de esa suave pendiente a fin de facilitar el drenaje de las aguas. Y ese humedal artificial emplea tres fases: el pretratamiento, el tratamiento central y el tratamiento final. Vamos a ver. El pretratamiento consiste en diseñar junto a cada estación de recogida de aguas grises, los módulos, por ejemplo, que albergan el lavadero, fregadero y lavabos, pues dotarlas de una pequeña cámara séptica que sea capaz de separar las grasas y lodos incorporados. Si es factible, pues puede disponer incluso ya de un dosificador de hipoclorito sódico, de lejía, a razón, como siempre, acuérdense, de una gota por litro de agua. 0,01 litros de lejía por 20 litros de agua, así como de luz ultravioleta. Y a la salida de este pretratamiento, pues podemos poner incluso un testigo de pH del agua. Bueno, esto ya quizás sea excesivo, pero para comprobar la conductividad. Si hay una variación brusca del 5% al alza o a la baja, pues puede indicar problemas en cuanto al tratamiento inicial. Ya simplemente la salida del agua de este pretratamiento en muchos casos nos debe proporcionar ya lo que es agua apta para el riego que podríamos verter directamente a un cauce fluvial. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una cámara, esto simplemente, como ven, es a la salida, por ejemplo, tenemos un módulo de aseos, no los váteres con las excretas, sino los lavabos de manos, las duchas, los lavaderos de ropa y los fregaderos del menaje de hogar, cubiertos, platos, etcétera. Esas aguas las canalizamos a una cañería y bueno, pues tenemos, digamos, un registro enterrado que es esta cámara séptica. ¿Cómo funciona? Pues tendríamos la entrada de todas esas aguas a una primera cámara. Ahí digamos que reposa y lo que conseguiríamos, porque estas aguas sobre todo lo que tienen es mucha grasa. La grasa, una vez quedan ahí, las grasas flotan, quedarían en la parte superior de esa cámara, de esa primera cámara, y si tienen algún tipo de residuo de cieno, de residuo más sólido, pues ese lo que tiende es a depositarse. ¿Qué ocurre? Que desde el centro más o menos de esa cámara se toma el agua, dado que en la parte superior hay grasas y en la parte inferior pues esos residuos sólidos. Bien, pues desde esa parte media el agua se coge y pasa a una segunda cámara donde ya en principio las grasas no han debido entrar porque estamos tomando el agua por debajo de las mismas, y en esa segunda cámara pues es donde podemos poner esa luz ultravioleta y ese dosificador de hipoclorito, ese dosificador de lejía, de una gota por litro.
Y desde ahí también, si queda algo de residuo, se depositaría en el fondo y tendríamos una salida de agua a esa canaleta que nos trasladaría ya el agua hacia el punto de vertido. En muchas circunstancias, bueno, ahí podemos poner un control de pH, pero en muchas circunstancias el agua que salga ya de esa cámara va a ser un agua apta para riego. Es un agua que vamos a poder utilizar para regar y que tenemos autorización incluso de vertido. El control de pH pues lo que nos garantiza es que lógicamente si alguien, por ejemplo, ha tirado algún tipo de residuo que no haya hecho bien este proceso, pues enseguida detectarlo y saber que por ahí no está saliendo agua apta para ese riego. Si conectamos todas estas estaciones a una canalización y tenemos un punto de vertido, eso podríamos derivarlo directamente un. El tratamiento central en ese humedal de flujo superficial se basa en una balsa estanca a fin de evitar filtraciones que puedan afectar a ese acuífero y con un lecho de grava. Suelen plantarse variedades vegetales específicas y para evitar las larvas de mosquito pues se pueden poner pequeñas carpas que fagocitan las mismas. Su profundidad no es muy grande, es moderada, pues lo que se pretende es que, además de esos tratamientos que hemos dado antes, la acción de la radiación del sol, como veíamos con esas botellas de refresco transparente, pues depuren también las aguas. Y si no es posible conseguir flora o fauna adecuada, lo que hacemos es de esa balsa que hemos generado, esa pequeña balsa, es cubrirla con una lámina de plástico transparente, la cual incrementa la temperatura del humedal y permite, sin embargo, la radiación solar. Y por este procedimiento, tanto el calentamiento de las aguas como la inflexión de la radiación solar, pues lógicamente si queda algún tipo de germen, muy probablemente lo eliminaría. Bueno, pues ahí tienen ese sistema, hemos visto esos registros, esas cámaras sépticas, las podríamos conectar a una conducción de agua gris, ya previamente pretratada incluso a la salida pues, de esos módulos de lavadero y de aseo, y la llevaríamos a la parte baja del camping, que por eso, del campamento de emergencia, que por eso hemos dicho de la importancia de que tenga ese pendiente, pues ahí abajo pues podríamos a una cierta distancia tener un humedal, una pequeña laguna que se formaría, la construiríamos de esta manera. Tendría la entrada de agua con una balsa estanca para evitar la infiltración de fuera de la misma o que se vierta esa agua hacia afuera. Podemos poner un primer filtro con una malla fina por si todavía el agua arrastra algo. Y bueno, le damos un lecho de grava, podemos plantar algunas variedades vegetales y ponerle algún tipo, la carpa, el guppy, que se llama, es este pececito chiquitín que hay, que es un depredador absoluto de larvas de mosquito, porque lógicamente esta zona humedal puede provocar la proliferación de ese tipo de artrópodos. Entonces, luego tenemos otro filtro de malla fina y gracias a exponer a esa lámina de agua al sol, eso lo que provoca es una desinfección de esa agua si quedara algún elemento y bueno, pues ya de ahí la salida de esa balsa, el agua desde luego sería apta para. El tratamiento final pues dependerá de el uso al cual se vaya a destinar. Si esa agua la vamos a utilizar para reabastecimiento humano, tendremos que proceder a su desinfección mediante lo mismo, la aportación de hipoclorito sódico a esa agua. Y ya, bueno, podríamos volver a reutilizar esa agua pues para, sobre todo, pues el aseo de manos, el lavado de cuestiones, bueno, pues podríamos utilizarla, ¿no? Y si es para el riego, nada, directamente la podemos volver a verter. El tratamiento de aguas negras es el más complicado porque tenemos que eliminar la materia orgánica que contiene. Es mucho más complejo, puesto que si hacemos una inadecuada gestión podemos contaminar el acuífero de agua potable de donde nos estemos sirviendo. Y la eliminación de cianos normalmente se realiza en una balsa de lavado de cianos.
Este sí que es importante que esté muy bien impermeabilizado, a diferencia del anterior, puesto que los líquidos provenientes de esa balsa son altamente tóxicos porque lo que contienen son excretas. Y esos detritos lo que tenemos que evitar es que se puedan transferir a los acuíferos de la zona. Una vez evaporadas las aguas, el cieno obtenido, pues podemos emplearlo como natural. Bueno, esa sería una balsa de lavado de cienos. Tenemos las entradas de agua negra, un filtro de malla fina. ¿Y qué ocurre? Pues los cienos normalmente quedan al fondo, las grasas hacia el centro. Esto lo tenemos al aire, lo tenemos al exterior. Y bueno, por evaporación lo que pretendemos es que esa agua se evapore, y lo que nos va a quedar como residuo es esos cienos que, bueno, pues lógicamente, pues con una excavadora, con cualquier otro material, retiraremos para volver a reutilizar esto. Este, por ejemplo, puede ser un sistema en cuatro balsas, ¿no? El primer día rellenamos la balsa 1, que recibe las aguas negras de ese día. Ahí está agua y los detritos están, todas las excretas ahí juntas. Pasa un día y se inicia la evaporación de esa agua, ¿no? El tercer día, pues ya finaliza la evaporación, toda el agua que había se ha evaporado con el efecto del sol, y el cuarto día lo que hacemos es limpiar el cieno de esa balsa, de tal manera que quede lista para el día siguiente, al cuarto día, perdón, ya al quinto día, pues volver a recibir otra vez las aguas de las excretas y hacer ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de evaporación. Y bueno, pues el resultado del cieno que quede lo podemos utilizar, como se ha dicho, para abono en el campo. El problema del sistema de balsas es que desde luego tiene que estar muy retirado del campamento, dado los olores y bueno, pues todo el problema de insalubridad inherente al mismo. Y necesita además unas grandes superficies, puesto que esas balsas no pueden ser muy profundas y no tardarían mucho tiempo en evaporarse el agua. Tienen que ser balsas de muy poca superficie y por tanto necesitamos muchos espacios para poder utilizar el sistema. Si ya no podemos utilizar esto, pues tenemos que ir a los pozos ciegos, que como hemos visto la legislación española están prohibidos y que debe ser una de las últimas alternativas a emplear. El pozo ciego pues se utiliza normalmente para aguas negras. Las grises, como hemos visto, ya pueden ser aptas para el riego, y bueno, pues son unas fosas sépticas que están excavadas en el suelo. La ventaja, desde luego, es la enorme facilidad para construir. Mientras que todo el sistema de balsas de secado nos puede llevar muchísimo tiempo y muchísima superficie, esto simplemente es excavar un agujero donde van a ir vertiéndose las excretas. Y no necesita apenas espacio para su ubicación. Problema: el enorme impacto ambiental que tiene y el problema de poder contaminarnos los acuíferos. Por lo tanto, tiene que situarse a mucha distancia del punto de captación de aguas que tenga. Eso es una fosa séptica, ni más ni menos. Se utilizan las aguas negras y hace el mismo efecto. Normalmente le hacemos un lecho de grava y se irá depositando el cieno, las grasas quedan arriba del todo, y por infiltración por la tierra se supone que el agua que vaya a las capas freáticas ya bueno, pues serán aptas para el riego. Tienen a la derecha el código QR, donde bueno, pues se explica cómo construir una fosa séptica ecológica, ¿no? Que pueda cumplir de algunas maneras con esos parámetros medioambientales y evitar el impacto y sobre todo el enorme peligro de que nos pueda contaminar acuíferos potables. Les animo a que se descarguen esa información, la vean y bueno, pues dispongan de ella para saber cómo construir este elemento. Y bueno, terminamos con los residuos sólidos urbanos en campaña, la importancia que tiene la recogida de la basura. Dentro de la salubridad, pues vamos a tocar dos elementos, los RSU y el CIP. El RSU, la recogida de residuos sólidos urbanos, y CIP estamos refiriéndonos al control integral. El control de los residuos, bueno, la carencia de residuos, de gestión de residuos,
lo que nos provoca es una multiplicación de las plagas, puesto que estamos añadiendo alimento, energía, a posibles vectores, a ratas, a cucarachas, a mosquitos, a parásitos de todo tipo, etc. Puede provocar además una contaminación de las aguas, multiplica el riesgo de accidentes por incendio, por autoignición, y provoca un entorno insano, indecoroso y, por supuestamente, indigno para las personas. Y es algo, por tanto, que nos debemos preocupar. Se atiende a la regla de las 3 R's: reutilización, reciclado y reducción. Los principales residuos generados, pues los podemos clasificar en residuos procedentes de la alimentación, de los alimentos, de la higiene personal, los llamados inertes, escombros, los residuos sanitarios de gestión especial, que tienen un tratamiento aparte, el estiércol, y varios residuos. Pues ahí tenemos los principales 6 casuísticas. Forma de presentar. Se pueden normalmente los vamos a ver presentados en sólidos, pero también en el líquido puede ser. Estos últimos es lo que se llama los lixiviados. ¿Qué son los lixiviados? Son líquidos inertes que arrastran gran cantidad de los compuestos, normalmente tóxicos, presentes en el sólido que atraviesa. De la descomposición de la materia orgánica se deriva una parte material y una parte líquida. Esos líquidos atraviesan todos esos componentes sólidos, los atraviesan y, dependiendo de la porosidad de esos residuos, suelen arrastrar gran cantidad de elementos absolutamente tóxicos. Esto es así a consecuencia de ese paso lento de los fluidos a través de materiales porosos, que es lo que se llama el fenómeno de percolación. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? En orgánicos y biodegradables, los cuales a su vez se pueden dividir en fermentables y combustibles, como cartón, plástico, etc. O los inorgánicos o inertes, normalmente vidrios, escombros, etc. Ellos tienen orgánicos y biodegradables y inorgánicos o inertes. Reutilización en caso de desastre. Pues mire, ahí tienen una tabla. Tenemos, por ejemplo, los fermentables, los podemos convertir en abono, no crean siempre problemas, hay que evitar su lixiviado. Su fermentación produce gas que puede emplearse para generar energía. Los combustibles, pues lógicamente para quemar otros residuos, puede utilizarse para generar calor. Los cartones. Los combustibles, pues eso, los podemos utilizar para generar calor, y los plásticos pueden mejorar la impermeabilización de las zonas que hemos tratado anteriormente. Y los inertes se pueden utilizar pues para compactar terrenos. El sistema de gestión de residuos todo el sistema de gestión de residuos tiene las siguientes fases: una separación en origen, una recogida y transporte a vertedero, un confinamiento o almacenamiento y la reutilización o reciclaje, o, si no es posible, la eliminación. Y desde luego es siempre fundamental la separación de residuos peligrosos o sanitarios que requieren de una gestión específica. Ahí tienen un gráfico. Bueno, pues tenemos lo primero, y sobre todo es imprescindible en los alejamientos de campaña en caso de emergencias, es hacer esa clasificación en origen, esa separación de los residuos. Una vez los tengamos separados, pues hay que transportarlos hacia una zona de almacenaje, que es lo que normalmente llamamos vertedero. Y una vez están ahí, pues podemos hacer una gestión basada en la reutilización o en la eliminación final de ese residuo. En cambio, esos residuos peligrosos, sobre todo los provenientes de farmacia, medicamentos, etcétera, tienen una gestión específica y tendremos que, por supuesto, separarlos de los demás y buscar a un gestor autorizado para que los pueda inertizar o los pueda reutilizar o eliminar. Dimensionamiento de los residuos. Bueno, pues ahí tienen otra tabla de dimensionamiento que nos puede ser de gran ayuda para saber el número de elementos que vamos a necesitar para dotar a ese campamento.
La generación media de residuos por habitante y día suele ser de entre 0,7 a 1,2 kilos. La densidad de los residuos sin compactar es un cuarto de tonelada equivale a 1 metro cúbico. Y la humedad del residuo respecto a su peso suele estar entre el 40 y el 55%. Y bueno, pues contenedores de residuos a graneles con rueda y tapa los solemos encontrar de 1 metro cúbico, y contenedores de 100 litros medianos hablaríamos de poner uno para cada 50 personas. Tipo de contenedores. Para recogida se emplean contenedores provistos de tapa e inaccesibles a insectos y roedores, debidamente señalizados e impermeables con una capacidad de 50 litros. Los mismos se agrupan en islas de recogida, las cuales deben encontrarse a una distancia menor a 15 metros de los usuarios. Y tras esas islas se recogen, se transportan y se llevan a una zona de vertido donde disponemos de los contenedores de 1 metro cúbico adaptados a la recogida mecanizada. Ahí tenemos, bueno, ese sería el proceso. Teníamos en nuestro campamento de emergencia una isla de recogida próxima a las parcelas, con esos contenedores, por ejemplo, de 50 a 100 litros. Y se transportarían a una zona de vertido, que sería un punto centralizado en el campamento, donde dispondríamos de esos contenedores de 1 metro cúbico, en esa zona de vertido. Tipo de contenedores, pues ahí tienes los grandes, estos que vemos normalmente en la calle, de 1 metro cúbico, y estos serían esos pequeños de 100 litros. La zona de vertido, punto limpio, pues ahí tienen, por ejemplo, una en el campamento. Y las zonas de vertido, los tipos, tenemos la zona de vertido general, los puntos limpios, que estos son los que habilitamos para la recogida de esos productos peligrosos, que debe estar debidamente acotada y con el acceso controlado, y lo que son las escombreras, que son donde depositamos los inertes. Vale, ahí tenemos los 3 tipos de vertederos posibles: la zona de vertido, la escombrera y el punto limpio. Por ejemplo, el cálculo de las necesidades para un campamento de 900 personas. Pues ahí tienen la tabla, ¿no?, de los contenedores que necesitaríamos para atender a esas personas. Gestión y eliminación, pues por parte de los servicios de recogida de residuos sólidos. Esto puede ser bastante más factible, dado que tenemos transportes, tenemos tractores de recogida de residuos específicos. Y si no es posible, bueno, pues lo tenemos que hacer mediante enterramiento de terraplén o por incineración. En esa autogestión, lo que haríamos es primero una fase de cribado y luego otra de eliminación, de clasificación en función del medio de eliminación que vayamos a utilizar, mediante enterramiento terraplenado o por incineración. Bueno, lo primero, esas basuras llegan, hacemos una separación por si podemos todavía reutilizar alguno de esos elementos, que es en la fase de cribado, y después hacemos una clasificación si vamos a enterrarlo o si vamos a incinerar ese residuo. El cribado, bueno, pues lo utilizamos eso para la separación y reutilización de los residuos. Es una tarea comunitaria en la cual pueden y además deben intervenir las personas que estén alojadas en el campamento. Es una actividad comunitaria que deberíamos imponer y que todo el mundo pasara por esas labores de cribado. Se trata de recuperar, cuando ello sea posible, algunos de los materiales que puedan ser reutilizados posteriormente: plásticos, metales, etc. Y la criba finaliza con la clasificación del residuo, entre aquellos residuos que ya vamos a enterrar o entre aquellos que vamos a incinerar. Bueno, ¿cómo se hace la eliminación mediante enterramiento terraplén? Como sabíamos, era una de las opciones que teníamos dentro de las eliminaciones, por incineración o enterramiento. Bueno, mediante un pozo. Se rellena un pozo previamente abierto con material de desecho. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Y una vez realizada esta acción, pues se procede a cubrir con 5 centímetros de tierra y se compacta. Lo que hay que garantizar es la estanqueidad también de estos pozos, precisamente para evitar los lixiviados. O sea,
esa agua que desprenden determinados residuos que pueden arrastrar esos tóxicos y contaminar las capas freáticas. Debe disponer también de una chimenea para garantizar la evacuación de los gases de la descomposición de los elementos que enterramos. Y una vez completado, se cierra con una capa de 40 centímetros y señaliza su ubicación y fecha de clausura. En el terraplén es exactamente igual, solo que lo que vamos haciendo es trazar bancales, bancaladas, que vamos llenando, rellenando y compactando de la misma manera que lo anterior. Solo que aquí, bueno, pues utilizamos una serie de drenajes para evitar esos lixiviados. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de pozo, como, bueno, con un pisón ponemos la basura, ponemos 5 centímetros de tierra y vamos compactando. Y, bueno, cuando está completo, ponemos una última capa de 40 centímetros y lo dejamos ya terminado y rellenado. El dimensionamiento, bueno, pues aquí tenemos un dimensionamiento de cómo serían estos vertederos, una distancia de más de 100 metros y no deben superar estos pozos los 5 metros de profundidad. Y ahí tenemos un dimensionamiento, sería un agujero de 1,20 por 20 y por 1. En 1 metro de profundidad podríamos meter la capacidad aproximadamente de 1000 personas. 5 metros pues nos daría para 5 días un alojamiento de 1000 personas. El foso necesario en un campamento de 900 personas, pues aquí lo tendríamos, que se mantendría durante 30 días. Aquí tenemos un poco el dimensionado. Bueno, pues ahí lo tendríamos. Sí que hemos puesto un ejemplo de 900 personas, pero vamos a redondear, vamos a suponer que es para 1000, ¿eh? Ese sería el módulo y bueno, pues tendríamos la solución, es un pozo cada 5 días y por tanto en total necesitaríamos construir 6 pozos agresivos. Incineración es la última de las operaciones por su impacto medioambiental, debe ser para un uso restringido y se utiliza para eliminar basuras combustibles, muchas de ellas provenientes además de biomasa. Antes de incinerar debe intentar reutilizarse ese material bien como combustible, puesto que nos puede servir para calefactar y cocinar. En ocasiones determinados productos, sobre todo los medicamentos, se suele utilizar este medio de incineración cuando ningún gestor autorizado puede hacerse cargo de ellos, ¿no? Aunque es un método muy invasivo y hay que tener bastante cuidado con los gases de la incineración. Ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía de cómo se genera leña ecológica a partir de residuos de papel, cartón y trozos de hojas secas. Lo que hace es que se muele todo, se prensa muy bien para eliminar el líquido y luego se deja de secar en moldes al sol. Tenemos ahí pues unas pastillas de combustión bastante interesantes. La incineradora, bueno, pues debe encontrarse en una zona en espacio abierto, en contra del viento. La zona debe estar debidamente acotada para evitar la propagación del fuego. Se hace con una zapata de hormigón y luego se elevan unos muretes de tapial construidos con bloques de zoom que permiten el paso del aire a fin de eliminar el fuego. Ahora vamos a ver la foto y debe contar lógicamente con medios próximos de extinción. Y bueno, lo que les he contado es la única manera a veces de eliminar residuos peligrosos teniendo cuidado con el humo de la incineración. Miren, por ejemplo, ese es una incineradora. Ahí ven los bloques de zoom, esos de hormigón armado, con los distintos huecos cerrándose y con una zapata. Finalmente, bueno, lo que es el control general de plagas. Tipos de plagas, pues tenemos de artrópodos, de roedores y animales sin control. Los artrópodos en especial, moscas, mosquitos, piojos, pulgas y todo tipo de hematófagos. Los roedores y los animales incontrolados, como pueden ser perros, gatos, animales de granja, salvajes, cerdos vietnamitas, que parece ser que ahora están bastante de moda, etc. La relevancia del control de las plagas. Pues todos estos animales son vectores de enfermedades transmisibles a los humanos, como puede ser, por ejemplo, en esa fotografía el mosquito tigre. Su proliferación, lógicamente, lo que hace es facilitar la propagación de esos patógenos. Motivos adicionales, lógicamente, la percepción de las personas afectadas, sobre todo en los emplazamientos provisionales a donde los vamos a llevar. Y además que, bueno, generan un deterioro de los abastecimientos, puesto que atacan a los almacenes, a las bodegas donde tenemos los alimentos. ¿Cuáles son los objetivos del control integral de plagas?
Por un lado, dificultar el ciclo de vida del animal, es decir, evitando su reproducción, dificultando su alimentación o impidiendo su acceso a las zonas sensibles. Esa es lo que viene a ser esos objetivos o esas tácticas para evitar esa proliferación. Y, en último lugar, la eliminación del animal con diversos métodos. Pues evitamos la reproducción, le rompemos ese ciclo de vida, dificultamos su alimentación reduciendo la misma, la energía que necesitan para vivir, y bueno, dando integridad a las zonas sensibles, cerrándolas lo más posible, evitando su acceso, como veíamos por ejemplo en el caso de los contenedores de basura. Ejemplos, bueno, pues el mosquito y las moscas, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo? Pues evitar agua acumulada, usar las herbicidas, o el famoso pez guppy, les he dicho, los pequeños pececitos que podemos poner en esa balsa para determinar el proceso de lo que es el agua, las aguas grises. Pues ahí le pondríamos estos pececitos pequeñitos que se comen las larvas del mosquito. Bloquear los accesos con mosquiteros y repelentes, etc. Las moscas, pues normalmente eliminando el foco de materia orgánica y haciendo una buena gestión de los residuos sólidos. Y proteger los alimentos en bodegas cerradas. Las ratas. El problema de las ratas es enorme, porque son un caso particular dado que son extremadamente difíciles de eliminar, puesto que se adaptan de una manera asombrosa al entorno. La rata en sí, el peligro que tiene es que son portadores de gérmenes y pulgas. Y son esas gérmenes y esas pulgas las que realmente nos pican y nos transmiten la enfermedad. Se convierten, por supuesto, en uno de los principales vectores de enfermedades en los alojamientos de campaña cuando hay una gran crisis. Y hay que llevar un cuidado extremo en cuanto a su control. Para su combate, bueno, pues no solo se emplean raticidas, sino, bueno, sobre todo es muy importante una adecuada gestión de los residuos orgánicos, puesto que retirándoles la energía, es decir, retirándoles el alimento, dificultamos desde luego su reproducción y su movilidad. El control integral de plagas, por tanto, lo que pretende es coordinar pues, todos los recursos de personal, realizar una adecuada educación sanitaria también para que las personas sepan cómo gestionar toda esta serie de cuestiones y poner automedidas paliativas y, por supuesto, contar con los medios precisos y el personal que puedan hacer. Y finalmente llegamos al abastecimiento de energía. La energía, lógicamente, es un elemento de máxima prioridad y, al igual que el agua, lo debemos garantizar a toda costa. Si no existe un acceso a red, pues será necesario, lógicamente, generar esa energía a través de esos generadores de combustión. Necesidades energéticas, el dimensionado. Bueno, según la norma valenciana, todas las parcelas deben disponer de suministro eléctrico y garantizar un mínimo de 600 vatios por parcela y día. Y las zonas comunes deben tener un mínimo de 2 lux de intensidad y las calles principales 4 lux. La energía de cada parcela para voltaje de 220 voltios supone una potencia aproximada de 2,7 amperios. Los vatios saben que se calcula como amperios por voltio. Y lo que nos da la norma valenciana es lo justito para que en esa parcela que habíamos hablado de 60 metros cuadrados tengamos la iluminación, el funcionamiento también simultáneo de un pequeño frigorífico e incluso en algunos casos disponer de un pequeño radiador o un pequeño fuego eléctrico, no mucho más. Para lo que nos da realmente es para alimentar, por ejemplo, una roulotte, una caravana con su iluminación y dar un servicio básico pues, a su bomba de agua para sacar agua de los depósitos que tienen la roulotte o simplemente pues, para tener una iluminación y tener una calefacción básica con una estufa de muy baja potencia. No nos da para mucho más, pero bueno, es lo suficiente como para garantizar un adecuado alojamiento en esas parcelas. Por ejemplo, para un campamento de 900 personas tenemos 300 parcelas, serían 300 por 600 vatios día, necesitaríamos 180.000 vatios de consumo. El autoabastecimiento pues, se hace con los famosos motores de las unidades electrógenas como la que tienen al lado, lógicamente de mucho mayor calibre. O también, últimamente, podemos emplear instalaciones fotovoltaicas o eólicas.
elección del grupo electrógeno. Pues, bueno, aquí tienen unas fórmulas para el cálculo del grupo electrógeno. Valor medio de amperios por 1,40 nos daría la potencia. En los alojamientos de campaña, cuanto menos la potencia por parcela debe ser de 600 vatios de 0,6. Bueno, pues las unidades electrógenas trabajan en kVA y pues ahí tienen ustedes las fórmulas para el cálculo de qué motor necesitaría. Hay que tener en cuenta que siempre necesitamos un incremento de un 20% sobre el consumo habitual, porque es la energía que se necesita para el arranque y los picos de consumo que se suelen dar en determinado momento. Un ejemplo para campamento de 900 personas, pues lo tienen ahí, para 300 parcelas y 600 vatios por parcela y día, tenemos 180.000 vatios y la potencia del motor en kVA, en monofásico, es 180 kilovatios por 1,20 igual a 216 kVA. Necesitaríamos un motor de 216 kVA, que es un generador eléctrico, por ejemplo, de esas características, suele tener un consumo de unos 40 litros por hora de gasoil, es decir, necesitaría 900 litros diarios equivalentes prácticamente a un GBG de gasoil completo.